A continuación les presentaremos un tutorial sobre la lingüística en la Edad Media del siglo IV al XIV, donde hablaremos de sus representantes, críticas y aportes que estos han hecho hacia ella. Entonces tenemos que la lingüística en la Edad Media del siglo IV al XIV, durante esta época la lingüística era una lingüística de orientación más descriptiva y normativa que se dedicaba básicamente a seguir el modelo marcado por las gramáticas latinas. Solamente se dedicaba al estudio del lenguaje durante esa época. Aquí les presentamos los autores, los representantes que tuvo la lingüística durante la Edad Media y en qué siglo. En la antigüedad los hombres se encontraron fundamentalmente con tres problemas que le preocuparon. El primero fue el origen del lenguaje, el segundo, la diferencia de las lenguas, y el tercero, la naturaleza de la relación entre lengua y realidad. El primer problema daba dos explicaciones, la biológica y la divina. La biológica explicaba el origen del lenguaje diciendo que sabe un desarrollo de los órganos articulados del hombre. Y la divina tiene dos vertientes. La primera vertiente nos dice que Dios crea al hombre y le da la capacidad de hablar. La segunda vertiente dice que Dios crea al hombre y le da una ley en la que se crea el idioma. El segundo problema, la diferencia de las lenguas, tiene dos explicaciones. La primera es que para algunos desde un principio hubo un plurilingüismo, se hablaron varias lenguas. La segunda explicación es que al principio se hablaba solamente había un unilingüismo, se hablaba solamente una lengua, y eso explicaba la diferenciación como un castigo divino. El tercer problema, la naturaleza de la relación entre lengua y la realidad, también tiene dos respuestas. La primera, que no hay ninguna relación entre lengua y realidad. Y la segunda es que las cosas tienen un nombre porque se lo ha dado Dios. Aquí se hicieron estudios lingüísticos en la Edad Media. La Edad Media se suele centrar entre los siglos IV y XIV y se suelen diferenciar dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Es una época muy importante por el nacimiento de las lenguas vernáculas. Esta tiene 5 etapas. En el siglo IX y X, las glosas emilianenses y silenses son los primeros documentos escritos en castellano. No son escritos sino palabras sueltas, proviene de una oración litúrgica. En el siglo IX y siglo X y siglo XI surgieron las traducciones de obras hebreas, árabes y latinas, casi todas obras antifeministas. En el siglo XII, la épica con el poema del Mío Cid. Siglo XIII, empieza a nacer una prosa importante con Alfonso X. En esta poesía está el llamado Mestre de Clerecía, representado por Berceo. Y en el siglo XIV, prosa más personal, que es la de don Juan Manuel con el libro de Apolonio. En poesía sigue el Mestre de Clerecía, cada vez más culto, con el arcipreste de Hita con el libro del Buen Amor. La lingüística tuvo sus representantes en la Edad Media. En el siglo IV a.C. tenemos a Aristóteles, con sus teorías que tendrán gran peso a lo largo de la historia. Es el primero que plantea dividir la oración en partes señalando 3 bloques. Nombre, sustantivo y adjetivo por igual. En el siglo V tenemos a Platón. Platón es el primero que dice que la palabra tiene 2 elementos básicos, que son la raíz y la designación. En el siglo VI tenemos a Panini. Para muchos, los hindúes son los primeros lingüistas de la historia. Esta gramática de Panini es una gramática del sánscrito, que es la lengua en que están escritos los libros religiosos hindúes.
Sánscrito, para los que no saben, es la lengua de los dioses que al tratarse de la lengua divina no se puede alterar, tampoco puede cambiarse en lo absoluto para no estropear la lengua divina. En el siglo VII tenemos a San Isidoro de Sevilla. Este fue un autor inagotable, escribió tratados filosóficos, lingüísticos e históricos. En los siglos IX y X surgen las lenguas romances. El Imperio Romano se fragmenta y ya se deja de hablar en latín, comenzando a surgir las distintas lenguas romances. No se sabe cuándo se empezó a hablar la lengua, pero sí cuándo se escribió, que fue en el siglo IX y siglo X. En el siglo XII, el castellano ya está completamente integrado. Ya existe un avance y ya se ha hecho completamente el estudio del idioma. En el siglo XIII tenemos a Alfonso X y a Santo Tomás de Aquino. Alfonso X dice que tiene una preocupación muy grande por nuestra lengua y comienza una poesía importante que es la de Mester de Clerecía. Santo Tomás de Aquino tiene una visión dinámica de la lengua frente a los que seguían creyendo que la lengua se estropeaba. Esto nos dice que la lengua es enérgica y dinámica. En el siglo XIV tenemos a don Juan Manuel con su obra El Conde Lucanor. Deja una marca de autor porque los autores de esta época se preocupaban por dejar huellas. Aquí tenemos aportes y críticas durante la Edad Media. Durante la Edad Media, los textos de Donato y Prisciano fueron esenciales para la enseñanza del latín, la lengua oficial del Imperio Romano de Occidente y posteriormente de la Iglesia, como ya lo habíamos dicho antes, en que se basaba toda la educación y los estudios lingüísticos. Esta obra de Prisciano cobró cada vez más importancia hasta que se convirtió en la base erudita para la enseñanza de la gramática. Y la especulación sobre el lenguaje comenzó esporádicamente entre los filósofos retóricos presocráticos. Se discutieron dos cuestiones fundamentales: hasta qué punto el lenguaje era natural y hasta qué punto convencional. Y hasta qué punto el lenguaje es analógico, es decir, estructurado y ordenado mediante reglas, y hasta qué punto es anómalo, es decir, variable, irregular e impredecible. Entonces ya aquí aparecen cuestiones lingüísticas en algunos diálogos de Platón, como el Cratilo, por la cual es probable que Sócrates ya se interesase por esas cuestiones. Luego Aristóteles retomó el interés por el lenguaje y trató cuestiones lingüísticas relacionadas con la retórica y la crítica literaria en sus obras Retórica y Poética. A pesar de que Platón y Aristóteles se interesaron por las cuestiones del lenguaje, fueron los filósofos del estoicismo los primeros en reconocer a la lingüística como una rama separada de la filosofía. El estudio de la lingüística era necesario, ya que el imperio de Alejandro Magno era muy extenso y dentro de él se hablaban muchas lenguas diferentes. Por eso se crearon institutos de enseñanza de la lengua griega, la lengua oficial del imperio, como medio de cohesión y dominio de los pueblos bajo la influencia griega. Asimismo, los estudiosos intentaban preservar los niveles de gramática y estilo griego que habían alcanzado los grandes autores clásicos. Algunos estudiosos del lenguaje se orientaban hacia la literatura, otros hacían mayor referencia a los principios lógicos y psicológicos que subyacen al lenguaje. Pero el aporte más importante de la gramática es la gramática especulativa. Es una teoría universal. Gracias al estudio de las lenguas vernáculas, como ya lo habíamos dicho antes, los gramáticos llegaron a la conclusión de que todos los seres humanos tienen la capacidad de aprender un lenguaje y que las diferencias no son más que accidentes. Los estudios gramaticales se dejaron de lado por considerarse de escaso interés teórico. Corre, que están poniendo música.
Bueno, entonces aquí les planteamos dos preguntas. ¿Qué pasaba con el latín en la lingüística medieval y por qué era importante el estudio de la lingüística en la época medieval? En conclusión, o sea, nos damos cuenta que la lingüística fue muy importante durante esta época porque fue la encargada de estudiar las diferentes lenguas para poder desarrollar sus actividades. Entonces, muchas gracias y espero que esta información les haya servido.